convencer. Es valiosa esa técnica para emplearla en los negocios. Para emplearla en los negocios, veamos. Tomemos el ejemplo de Henry G. Devernoy, de la empresa Devernoy y Sons, una de las mayores panaderías de Nueva York. El señor Devernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad. Durante 4 años había visitado al cliente todas las semanas. Asistía a las mismas fiestas que el gerente. Le hablaba en todas partes. Hasta tomó habitaciones en el hotel y vivió allí para tratar de hacer el negocio, pero todo sin resultado. Entonces nos dijo el señor Devernoy, estudié relaciones humanas y resolví cambiar la táctica. Decidí investigar qué interesaba a este hombre que despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamado Hotel Grefters. No solamente pertenecía a ella, sino que, merced a su gran entusiasmo, se le había llevado a la presidencia de la organización y también a la de la entidad internacional. En cualquier parte donde se efectuaran las convenciones, este hombre asistía siempre, aunque tuviese que volar entre montañas o cruzar desiertos y mares. Así pues, apenas lo vi al día siguiente, empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Me habló durante media hora acerca de aquel tema, vibrante de entusiasmo. Advertí fácilmente que esta sociedad era su pasatiempo, la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina ya me había convencido de que fuera socio de su organización. Pero yo no había hablado una palabra del pan. Y unos días más tarde, un empleado del hotel me habló por teléfono para que enviara muestras y precios de nuestro producto. No sé, me dijo el empleado, qué ha hecho con el gerente, pero lo cierto es que está encantado con usted. Imagínense, durante 4 años había perseguido a aquel gerente procurando que me comprara nuestros productos y todavía lo seguía buscando si por fin no me hubiese tomado el leve trabajo de saber qué le interesaba y de qué le gustaba hablar. Edward E. Harriman, de Jamestown, Maryland, decidió vivir en el hermoso Valle Cumberland de Maryland después de completar su servicio militar. Lamentablemente, en aquel momento había pocos empleos disponibles en la zona. Una pequeña investigación sacó a luz el hecho de que muchas empresas de la región eran propiedad de un hombre que había triunfado espectacularmente en el mundo de los negocios, R. J. Fulkerson, cuyo ascenso de la pobreza a la opulencia intrigó al señor Harriman. No obstante, este empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. El señor Harriman nos escribió: entrevisté a bastante gente y descubrí que todos los intereses de Funkhauser estaban concentrados en su actividad tras el poder y el dinero. Como se protegía de la gente, como yo por medio de una secretaria leal y severa, estudié los intereses y objetivos de ella y recién entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina. Desde hacía unos 15 años esa mujer había sido el satélite que giraba en la órbita del señor Furhaus. Cuando le dije que tenía una proposición para él que podía resultar en un crédito financiero y político, se interesó. También conversé con ella sobre su participación constructiva en el éxito de su patrón. Después de esa conversación, me concedió una cita con Furhauser. Entré en su enorme e impresionante oficina decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio
y no bien me vio, tronó. ¿Qué pasa con usted, jovencito? Señor House, le dije, creo que puedo hacerle ganar dinero. Inmediatamente se levantó y me invitó a sentarme en uno de los sillones. Le hice una lista de mis ideas y también de los antecedentes personales que me ponían en condiciones de hacer realidad esas ideas, subrayando los aspectos en que podría contribuir a su éxito personal y al de sus empresas. RJ, como llegué a conocerlo después, me contrató al instante y durante 20 años he trabajado para él y he prosperado junto con sus empresas. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. Howard Z. Herzing, líder en el campo de las comunicaciones empresariales, siempre ha seguido este principio. Cuando se le preguntó qué obtenía de ello, el señor Herzing respondió que recibía una recompensa diferente en cada persona y que esas recompensas siempre habían dado por resultado una ampliación en su vida. Regla 5. Hable siempre de lo que le interesa a los demás. Sexta, cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente. Estaba yo en una cola esperando registrar una carta en la oficina de correo de la calle 33 y la Octava Avenida en Nueva York. Noté que el empleado de la ventanilla se hallaba aburrido de su tarea. Pasar sobres, entregar los sellos, dar el cambio, escribir los recibos, la misma faena, monótonamente, año tras año. Me dije, pues, voy a tratar de agradar a este joven. Evidentemente, para conseguirlo, debo decir algo agradable, no de mí, sino de él. ¿Qué hay en el que se puede admirar honradamente? A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños, pero en este caso me resultó fácil. Instantáneamente vi algo que no pude menos que admirar sobremanera. Mientras el empleado pasaba mi sobre, exclamé con entusiasmo: «¿Cuánto me gustaría tener el cabello como usted?». Alzó la mirada sorprendido, pero con una gran sonrisa. «Sí, pero ahora no lo tengo tan bien como antes», contestó modestamente. Le aseguré que si bien podía haber perdido algo de su gloriosa pristina, era de todos modos un cabello magnífico. Quedó inmensamente complacido. Conversamos agradablemente un rato y su última frase fue: «Mucha gente ha admirado mi cabello. Apuesto a que aquel hombre fue a almorzar encantado de la vida. Apuesto a que fue a su casa y contó el episodio a su esposa. Apuesto a que se miró en un espejo y se dijo, es un cabello muy hermoso». Una vez relaté este episodio en público y un hombre me preguntó: «¿Qué quería usted de aquel empleado?». «¿Qué quería yo de él?». Si somos tan despreciables por egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo a cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Pero es cierto, yo quería algo de aquel empleado, quería algo inapreciable y lo obtuve. Obtuve la sensación de haber hecho algo por él sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece en el recuerdo mucho tiempo después de transcurrido el incidente. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana. Si obedecemos esa ley, casi nunca nos veremos en aprietos. Si la obedecemos, obtendremos incontables amigos y constante felicidad. Pero en cuanto quebrantamos esa ley, nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta:
Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. El profesor John Dewey, como yo lo hemos señalado, dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano. Y el profesor William James, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Como ya lo he señalado, ese impulso es lo que nos diferencia de los animales. Es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Los filósofos vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas de las relaciones humanas desde hace miles de años y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante. No es nuevo, es tan viejo como la historia. Zoroastro le enseñó a sus discípulos en el culto del fuego en Persia hace 3000 años. Confucio lo predicó en China hace 24 siglos. Lao Tse, el fundador del taoísmo, lo inculcó a sus discípulos en el valle del Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges 500 años antes. Jesús lo enseñó entre las pétreas montañas de Judea hace 19 siglos. Jesús lo resumió en un pensamiento que es probablemente la regla más importante del mundo. Haz al prójimo lo que quieres que el prójimo te haga a usted, a ti. Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se reconozcan sus méritos. Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación. Quiere que sus amigos y allegados sean, como dijo Charles Schwab, calurosos en su aprobación y generosos en el elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos pues la regla de oro y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta es siempre, en todas partes. David G. Smith de Eau Claire, Wisconsin, contó en una de nuestras clases cómo manejó una situación delicada cuando le pidieron que se hiciera cargo del puesto de refrescos en un concierto de caridad. La noche del concierto llegué al parque y descubrí que me esperaban dos damas mayores, bastante malhumoradas, junto al puesto de refrescos. Al parecer, ambas creían estar a cargo del proyecto. Mientras yo estaba indeciso, preguntándome qué hacer, se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con cambio, al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto. A continuación, me presentó a Rose y a Jane, que serían mis ayudantes, y se marchó. Siguió un largo silencio. Al comprender que esa caja con el cambio por las ventas era un símbolo de autoridad, se la di a Rose diciéndole que yo no podía ocuparme de la parte monetaria, pues no sabía hacerlo y me sentiría mejor si ella se hacía cargo. De inmediato le sugerí a Jane que se ocupara de dar órdenes a las dos jovencitas que me habían asignado para atender al público. Le pedí que les enseñara a servir y le dejé a cargo de esa parte del asunto. Pasamos una velada perfecta, con Rose muy feliz contando el dinero, Jane supervisando a las muchachas y yo disfrutando el concierto. No es preciso esperar a que nos elijan
no es preciso esperar a que nos elijan embajador en Francia o presidente de la sociedad a que pertenecemos para emplear esta filosofía del aprecio de los demás. Casi todos los días se puede obtener resultados mágicos con ella. Si, por ejemplo, la camarera nos trae puré de papas cuando hemos pedido papas fritas a la francesa, digámosle, siento tener que molestarla, pero prefiero las papas a la francesa. Ella responderá, no es molestia, y se complacerá en satisfacernos porque hemos demostrado respeto por ella. Frases insignificantes como lamento molestarlo. ¿Tendría usted la bondad de? ¿Quiere hacer el favor de? ¿Tendría usted la gentileza? O gracias. Pequeñas cortesías como estas sirven para aceitar la rueda del monótono mecanismo de la vida diaria y de paso con la seña de la buena educación. Busquemos otro ejemplo. Las novelas de Hal Caine fueron grandes bestsellers en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de un herrero. No fue a la escuela más que 8 años y sin embargo, cuando murió, era el literato más rico de su época. Su historia es así. Hal Caine tenía predilección por los sonetos y baladas y devoraba toda la poesía de Dante Gabriel Rossetti. Había escrito un artículo en que formulaba el elogio de las realizaciones artísticas del poeta y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado y lo probable es que se dijera: un joven que tiene tan elevada opinión de mis condiciones debe ser un joven brillante. Rosenthal invitó, pues, al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel el vuelco mayor de la vida de Hal Caine, porque en su nuevo cargo conoció a los artistas literarios del momento. Siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó a una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Guebwiller, en la Isla del Hombre, llegó a ser la meca de las turistas de todo el mundo y cuando murió dejó una herencia de muchos millones de dólares. Pero quizás habría muerto pobre y desconocido si no hubiese expresado su admiración por un hombre famoso. Tal es el poder estupendo de la apreciación sincera. Rossetti se consideraba importante y no es extraño, pues casi todos nos consideramos importantes, muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar que alguien la haga sentir importante. Ronald J. Roland es uno de los instructores de nuestro curso en California. Es también maestro de artes y oficios. Nos escribió sobre un estudiante de su clase introductora de artesanías llamado Chris. Chris era un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo. La clase de estudiante que suele no recibir la atención que merece. Yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus, pues es un privilegio muy especial que un estudiante se gane el derecho de asistir a ella. Un miércoles, Chris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa. Yo sentía auténticamente que dentro de él ardía un fuego oculto. Le pregunté si no le gustaría asistir a la clase avanzada. ¿Cómo me gustaría que hubieran visto la cara de Chris en ese momento? Las emociones que embargaban a ese tímido muchachito de 14 años, cómo trataba de contener las lágrimas. ¿En serio, señor Roland? ¿Haré buen papel? Sí, Chris, eres muy bueno.
En ese momento tuve que alejarme porque sentía lágrimas en mis propios ojos. Cuando Chris salió de la clase ese día, parecía 10 centímetros más alto. Me miró con ojos brillantes y me dijo con voz firme, gracias, señor Roland. Chris me enseñó una lección que no olvidaré nunca, que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Para ayudarme a no olvidarlo nunca, hice un cartel que dice, eres importante. Tengo este cartel colgado en el aula, donde todos lo vean para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante. La verdad, sin embargo, es que casi todos los hombres con quienes tropieza usted se sienten superiores a usted en algún sentido. Y un camino seguro para llegarles al corazón es hacerle comprender de algún modo muy sutil que usted reconoce su importancia y la reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo, todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido y en tal sentido puedo aprender de todos. Y lo patético es que frecuentemente las personas son con menos razones para y lo patético es que frecuentemente las personas con menos razones para sentirse importantes tratan de apagar el sentimiento de insignificancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de envenenamiento que es ofensiva y vergonzosa. Las palabras de Shakespeare, hombre prodigio de soberbia, investido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos que los ángeles lloran de pena. Voy a narrar ahora cómo varios hombres de negocios que seguían mis cursos han aplicado estos principios con notables resultados. Tomemos primero el caso de un abogado de Connecticut que prefiere que no mencionemos su nombre a causa de sus parientes. Lo llamaremos señor R. Poco después de iniciar nuestro curso, fue en automóvil con su esposa a visitar a algunos parientes de esta en Long Island. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía y se fue sola a visitar a otros parientes más jóvenes. Como nuestro hombre tenía que pronunciar en nuestro curso una conferencia sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de las otras personas, consideró que podría empezar con la anciana. Miró pues a su alrededor para ver qué podía admirar honradamente. Esta casa fue construida alrededor de 1890, ¿verdad?, preguntó. Sí, respondió la anciana. Precisamente en ese año la construyeron. Me recuerda mucho la casa en que nací. Es hermosa, bien construida, amplia. Bien sabemos que ya no construyen casas así. Tienes razón. La gente de hoy no tiene interés por las casas hermosas. Todo lo que quiere es un departamentico y una heladera eléctrica. Nunca están en casa, siempre paseando en sus automóviles. Esta es una casa de ensueño, prosiguió la anciana, con voz vibrante por los recuerdos. Fue construida con amor. Mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla. No llamamos a un arquitecto, la planeamos por nuestra cuenta. Le mostró después toda la casa y nuestro amigo expresó su calorosa admiración por todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda la vida. Mantillas de encaje, un viejo juego de té inglés, porcelana de Whitburn,
camas y sillas francesas, pinturas italianas y cortinados de seda que habían pertenecido a un castillo francés. Después de mostrarle toda la casa, la anciana llevó al señor R al garaje. Allí colocado sobre tacos de madera había un automóvil pa, pa, Packard casi nuevo. Mi marido compró ese coche poco antes de morir, dijo dulcemente la anciana. No se le ha usado después de su muerte. Usted aprecia las cosas bellas y le voy a regalar ese automóvil. Pero tía, protestó el señor R, me abruma usted. Es claro que agradezco su generosidad, pero no podría aceptarlo. No soy siquiera pariente suyo. Tengo un automóvil nuevo y usted tiene muchos parientes a quienes les gustaría ese Packard. ¿Parientes? Exclamó la anciana. Sí, tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir ese automóvil, pero no se lo voy a dejar. Si no quiere dejarlo a nadie, le será fácil venderlo. ¿Venderlo? ¿Cree usted que podría vender este coche? ¿Cree que podía admitir que algún extraño recorriera las calles en ese automóvil que mi marido compró para mí? No puedo ni pensar en venderlo. Se lo voy a regalar. Usted aprecia las cosas bellas. El señor R trató de disuadirla, pero no pudo sin herir sus ¿Qué sentimientos. pasó ya? Aquella anciana, sola en su casona, con sus tesoros y sus recuerdos, anhelaba un poco de admiración. Había sitio joven y había sido joven y hermosa. Había construido una casa entibiada por el amor y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más. Ahora, en la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtica apreciación y nadie se la daba. Cuando la encontró como un manantial en el desierto, su gratitud no podía tener otra expresión adecuada que el obsequio de un automóvil Packard. Tomemos otro caso. Sandra, dejemos por ahí, en el Perfecto. otro caso. Página 45. Tomemos otro caso. Hey, Sandra, muchas gracias. Gracias por tu lectura. Ok, familia, saludo hoy a las 17 personas acá conectadas. Y bueno, pudimos desarrollar hoy la regla número 5, cómo interesar a la gente. Y es claro el apreciamiento que nos da el libro de interesarnos genuinamente por lo que a la otra persona le gusta. Es la forma más asertiva de llegar a las personas. Mientras Sandra leía, recordé mucho mi época de vendedor de repuestos, donde viajaba mensualmente a Bogotá, ¿sí? A Bogotá, y sé que Sandra no me va a dejar mentir en esto. eh, Ellos decían que para hacer negocios con un paisa necesitaba por lo menos unos 2 o 3 abogados al lado. Era una apreciación, una afirmación que hacían los dueños de negocio en Bogotá. Y crear esa empatía, crear ese sentido de agradar a las personas, fue uno de mis fuertes en ese ámbito. ¿Por qué? Porque pues la lista, o sea, los precios que yo manejaba en los repuestos que ofrecía no eran los más bajos del mercado, ¿sí? No sé si me hago entender, era una lista que en los repuestos, pues había ofertas más favorables a las que yo llevaba, ¿sí? Más sin embargo, yo tenía otro tipo de herramientas como cómo llegarle a esas personas. Entonces, siempre buscaba que le gustaba hablar a la persona, entraba en ese tema, conseguía las citas con ellas,
Bueno, la empresa también tenía unos parámetros de descuentos y de plazos quizás un poco más largos. Entonces eran como estrategias por medio de las cuales yo lograba hacer las ventas, ¿sí? Hacer las ventas a los almacenes de repuestos, llegando y creando unos lazos de amistad bien interesantes con personajes que aún son mis amigos del 7 de agosto, de muchas zonas de Bogotá. Entonces, inmediatamente me trasladó a eso y eso lo sigo viviendo. Por ejemplo, con mi esposa pasó una situación mientras estaba en el embarazo. Ella, pues obviamente, ya quería arreglarse sus uñas, estar bonita, ¿cierto? Entonces, habían dos formas de hacerlo. Una era que una persona viniera acá a la casa, en la comodidad, a arreglar sus uñas y sus cosas. Y otra era ir a un salón de belleza que está a 2 cuadras de mi casa, pero que donde el precio para hacer ese arreglo es bastante alto. Mi esposa es muy comercial y lo discutíamos y decíamos, bueno, si viene una persona acá a hacerte las uñas, es una persona. Quizás pueda, mientras te estás arreglando las uñas, tú hablarle de los productos y venderle de pronto un producto. Mientras que si vas al salón, allá hay un pool de 6, 7 mujeres que están atendiendo al público y la oferta de productos puede ser más efectiva. Vas a pagar quizás un poco más por el servicio, pero vas a tener una oportunidad de comercializar con más personas. Entonces se tomó esa decisión de que ella mejor se trasladaba al salón y es impresionante. Cada ya que tiene el tema de las uñas o el cabello o algo que va a hacer, tiene encargos de esas personas y ya tiene una cartera con ellas de venta de productos. Entonces es mirar siempre cómo llegar a las personas y yo algo que me pareció muy bonito fue que hace poco una vecina que también frecuenta el sitio, el de las uñas, pasó por acá y nos dijo que vieras cómo hablan de bonito de tu esposa en el salón. O sea, es una mujer que verdaderamente llega y sabe agradar a las personas. Entonces, miren lo interesante de esto, familia, de uno comprender, ponerse en el lugar de las personas, hablar de lo que la persona le gusta, convertirse en una persona agradable a ellos. Y el libro acá nos enseña esa forma y lo resume en una sola frase, que creo que yo ya se las había compartido en ocasiones, y es, hazme sentir importante. A todos nos gusta sentirnos importantes. A todos nos encanta escuchar que la otra persona se interesa por lo que a nosotros nos gusta y conversa sobre ello y con interés genuino, ¿sí? Porque la adulación, también lo mencionó el libro, fastidia y se nota cuando la persona quizás está adulando por algún interés o algo, eso se nota. Entonces, es muy interesante lo que nos enseña el libro en estas reglas. Nos puso varios ejemplos eh, que pues encajan perfectamente con lo que nosotros hacemos. Nos da pautas para saberle llegar a la persona. Nos recuerda el poder de escuchar más que hablar, ¿sí? Escuchar para identificar lo que a las personas les gusta y así poder ser agradables para los demás. Entonces, esta es mi participación. Eh, si alguien quiere aportar algo más, lo escuchamos. Mientras tanto, voy a leer los mensajes de el chat. Tenemos acá de Noemí, los buenos días, maravilloso miércoles, bendecido a todos. Gracias, Noemí. Igual bendiciones para ti. Patricio Chalacán también nos saluda. Muy buenos días. Que Dios les bendiga enormemente. Que tengan un excelente miércoles. Gracias, Patricio. Igual para ti un excelente día. Yelixa Camacho también nos saluda. Muy buenos días. A sentir a la otra persona importante. Da un elogio sincero. Sé sincero. Exacto. O sea, que ese elogio sea con sinceridad. Hacer sentir importante a la persona. Bueno, familia, y quiero antes de que
cerremos esta sala y pasar a la mentoría con Manuel, informarles algo. En Cartagena tuvimos la oportunidad de tener una reunión cerrada con Sandro y nos entregó un material para compartir en los equipos. Es como un direccionamiento, como una estrategia, ¿sí? Basada en el método de crecimiento Ginodé. Ese material lo tengo en mi poder y obviamente es para duplicar a los equipos. Entonces, con este fin, voy a realizar una reunión el día de hoy a las 8 p.m. para entregarles y que conozcan este material. Es basado en el método de crecimiento Ginodé. Es algo que Sandro pretende que las personas apliquen, ¿sí? Aquellos que quieren avanzar, que quieren liderar, que quieren prepararse para algo mucho más grande que viene. Entonces, pues mi deber, mi misión es compartirlo, entregarlo a todos ustedes. Entonces, hoy miércoles 19 estamos hoy, ¿verdad? 19 de noviembre a las 8 p.m. hora Colombia, les voy a estar compartiendo esta información. Así que después del espacio con Manuel, les voy a compartir en los grupos el enlace de Zoom para que aquellos que quieren correr pues Sandro dice, yo garantizo que si tú aplicas esto, va a haber crecimiento. Y es muy posible, ¿por qué no? Que quien aplique esta estrategia, pues gane ese risor en, en Sao Paulo, en las playas de Guarujá, que es el próximo viaje internacional, la convención que viene acompañada de un resort espectacular. Ya tengo aquí el planeamiento cómo ganarlo también. Entonces, es para eso, es como con ese propósito de que muchas personas logren esa calificación al resort en Guarujá. Entonces, recuerden, hoy 8 p.m. les estaré compartiendo el link y voy a entregarles esa información que Sandro sugirió para todos los equipos y que es pues obviamente mi deber compartirla con todos ustedes. No sé si alguien más quiere aportar algo sobre la lectura el día de hoy, alguna apreciación, qué piensan de eso, de hacer sentir importante a la persona, cómo te puede acercar eso a ser agradable para las personas y a conseguir socios, porque eh, al fin y al cabo nosotros tenemos un propósito y es compartir esa oportunidad con muchas personas y que la puedan aprovechar, hacer parte de ella. Por ahí está Ana Palacio, en el Transmilenio. A las 5 p.m., Maite. Maite, ¿me escuchas? Buenos días. Ay, hola, buenos días. Sí, Buen John, día, Maite. en el grupo en el canal de difusión de Perlas Ginové está la información. Dice 7 p.m. Paraguay, Chile, 6 p.m. Bolivia, 5 p.m. Colombia, Ecuador, Perú, 4 p.m. México. Dice que es en YouTube, Oh, en el canal perfecto. de Ginové Latam. Es un evento con Cristiane que han estado promoviendo. Ahorita te lo paso por el grupo. Te replico esta información que está aquí en el canal de Perlas Ginode. Ok, Maite, muchas gracias, muchas gracias. Miren, otro espacio para el día de hoy, 5 p.m. Colombia y Ecuador. Ok, familia, Dale. creo que es todo por hoy. No sé si alguien más quiera aportar algo. Si no, pues vamos a la foto para que tengamos tiempo de pasar a la mentoría con nuestro imperial Manuel Moraes y sus hijos. Vamos con la foto a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. A ver el corazón. Ahí está. Ok, bendecido día familia.
pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Muchas gracias, maravilloso miércoles. Bendiciones a todos.